Ya no soy yo. Cuando estableces una férrea conexión con el Rey de la Gloria, cuando vives por y para Jesús, cuando respondes positivamente al propósito que el Señor tiene para ti, cuando la obediencia hacia Dios es tu forma de vida, significa que ya no eres tú. Has muerto a tu yo y ahora es Cristo en ti. Y como Pablo, puedes decir con toda la actitud: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo, tuvo un encuentro intenso y abrumador con Jesús, quien lo conminó a detener sus afanes de persecución y, en cambio, lo llamó a ser un soldado de Dios y un férreo defensor de la obra de Jesús. Desde entonces, Cristo vivía en Pablo, de manera que la tarea como apóstol que le fue asignada era dirigida, fortalecida y bendecida por el mismísimo Jesús. Y así lo sentenció Pablo: no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pablo, antes perseguidor de la iglesia, escogió alinearse con la cruz, porque le fue revelado que la crucifixión había redimido al mundo, y por tanto quería también ser justificado por la fe en Jesucristo. Ya no era él, sino Jesús en él, y así lo decía: también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y así como Pablo antaño se decantó por la fe en Jesús y fue un digno soldado suyo, hogaño debemos imitarle y buscar también a Jesús, y vivir por Él y para Él, y exclamar con fe: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El permanecer en Cristo, fortalecer la fe y cumplir con los propósitos que nos ha asignado son las maneras de morir al yo y abrir nuestro nuevo ser a la gracia del Cordero, de manera que viva plenamente en nosotros. Porque la palabra afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? No hay nada más sublime y espiritualmente beneficioso que morir a la naturaleza pecaminosa y dar pie a que Cristo viva en ti, pues de esa manera estarás madurando para dar fruto, tendrás vida en abundancia y obtendrás el preciado derecho de llamarte Hijo de Dios. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Seamos como Pablo, tengamos su actitud y entusiasmo, porque así expresaremos a voz en cuello: ya no soy yo, sino que Cristo vive en mí. Pero también, como Pablo, mostremos con nuestros actos que Cristo vive en nosotros. Y como el apóstol, exclamemos con convicción: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén.